18. Hello Kitty y el osito Pooh. La luz de la habitación era tenue, apenas suficiente para ver su rostro impasible, el puente recto de su nariz y la curva llena de sus labios. Se percibía una leve elevación en la comisura de su boca, como si siempre llevara una sonrisa. Pero ahora sus labios estaban enrojecidos por la fiebre, e incluso sus mejillas estaban sonrojadas. Sus cejas oscuras se fruncían sobre los párpados bien cerrados. Debía de estar soñando. Aline, que la observaba a su lado, pensó para sí misma, seguramente no es un sueño agradable, con el ceño fruncido así. Sus labios se movían como si fuera a hablar, pero no salía ningún sonido. Su cabeza se sacudía como si intentara esquivar algo. ¿Qué clase de sueño es este? ¿O es que le está subiendo la fiebre otra vez? No, no te acerques. Aléjate, vete. Era como si intentara gritar, pero la voz solo salía débilmente. Sus manos se apretaban con fuerza contra los costados, el sudor le brotaba por la frente y su respiración era entrecortada e irregular. Aline la sacudió suavemente, tratando de sacarla de la pesadilla. Oye, tú... Su cuerpo seguía sin responder, los labios se movían como si intentaran formar palabras. No. Ayúdame, ayúdame. Aline dejó de sacudirla y, en su lugar, le acarició suavemente la mejilla, susurrándole al oído. Honey, honey. Funcionó. Sus párpados se agitaron y se abrieron, mirando a la persona que la había llamado. El pánico en sus ojos se desvaneció al oír su nombre y sentir la mano acariciándole la mejilla. Paguida parpadeó varias veces antes de darse cuenta. Un sueño. Un sueño sin sentido. Lo único que recordaba era correr, luchando por liberarse del agarre de alguien. Correr, solo correr podía salvarla. Pero en el sueño, incluso levantar un pie le resultaba insoportablemente difícil, cada paso le exigía todas sus fuerzas. Aún así, había oído una voz que la llamaba débilmente. ¿De quién era esa voz? Sus miradas se cruzaron en la oscuridad, y la calidez que sintió la hizo agarrar la mano que tenía contra su mejilla y sujetarla con fuerza. El miedo se desvaneció, reemplazado por la calma. Ya está todo bien. Susurró Aline cerca de su oído otra vez. El asentimiento en respuesta alivió su preocupación. Estoy aquí. Nadie te hará daño. Aline se acercó más, dejando que Paguida se recostara contra ella y cerrara los ojos en paz. Ya está todo bien, no hay nada que temer. Una voz desde lo más profundo del corazón de Paguida llegó a su mente, indicándole a sus brazos que atrajeran a la mujer hacia un abrazo. Quería escuchar su nombre pronunciado de nuevo. Honey. Honey. Una brisa fresca se coló por la ventana, trayendo el aroma de las flores. Los pájaros gorjeaban afuera, pasando con el aleteo de sus alas. El aire de la mañana era fragante y cálido. Paguida abrió los ojos lentamente. Anoche se había sentido tan mal, pero esta mañana estaba perfectamente bien, tan bien que no quería levantarse. Se giró hacia un costado y recordó, no se había ido a dormir sola. Aline estaba sentada, observando sus pies que colgaban sobre el agua. Apenas había dormido, pero el cansancio nunca llegó, no cuando había estado en los brazos de alguien hasta el amanecer. Incapaz de ordenar sus sentimientos, salió al pabellón junto al río. Al darse cuenta por primera vez de que su pijama tenía estampado a Hello Kitty, sonrió para sus adentros. Y mientras estaba sentada perdida en sus pensamientos, otro pijama de Winnie el oso se acomodó a su lado. ¿Cómo te sientes? Preguntó Aline en cuanto vio quién era. Una respuesta apagada. Bien. Acompañó un movimiento de su nariz. Su rostro se veía radiante y bien, tal como ella decía. Anoche tenías fiebre. Debe haber sido por la lluvia. ¿Y ahora? Su mano se alzó rápidamente para tomarle la frente a la otra mujer. Ya no tienes fiebre. Gracias por lo de anoche. La mirada fija de Paguida hizo que Aline apartara la vista. Estabas ardiendo. Pensé que tendría que llevarte al hospital. Pero después de la medicina te bajó la fiebre, así que... La joven actriz siguió parloteando, pero cuando se volvió, ese mismo par de ojos seguían fijos en ella y su dueña incluso se había inclinado más cerca. ¿Llevas lentes de contacto? No se veía el borde de los lentes de color. Lo preguntó solo para confirmar lo que ya sabía. Esos ojos eran reales. ¿Tan extraño te parece? Mira. Aline inclinó los ojos hacia la luz, y el color se destacó con mayor intensidad. Son hermosos. Con el brillo, el tono oscuro se transformó en un azul claro y brillante. Iguales a los de mi papá, Dijo, y luego agregó que su linaje era un poco complicado, tailandesa por parte de su mamá, turca europea por parte de su papá y estadounidense rusa por parte de su abuelo. La modelo,
Con su mezcla de ascendencia estadounidense-brasileña y un poco tailandesa, tuvo que admitir su derrota. Por suerte, la herencia tailandesa de Alin, por parte de su madre, era lo suficientemente fuerte como para que sus rasgos no delataran los muchos países que corrían por sus venas. Hermoso. Pero extraño. No hay nombre para describirlo. Azul medianoche. Dijo Paguida, al ponerle nombre a los ojos de Alin. Es como el cielo nocturno. ¿En serio? Sonrió Alin, nerviosa, de repente sin saber qué decir. Aún así, le gustó mucho el nombre. ¿Es un árbol de ylang ylang, el que recogiste ayer? ¿Y este otro? Lo recogí del sendero de allá. Paguida señalaba y hacía una pregunta tras otra, mientras Alin solo se quedaba mirando los elegantes labios que se movían, sin apenas escuchar las palabras. ¿Qué? ¡Oh! Vio la mano que le ofrecía una flor blanca de tallo largo frente a ella. Se llama flor de alcornoque. Dijo, siguiendo el dedo de Paguida hacia el arco del pabellón. Y este es el ylang ylang de Songkhla. También hay ylang ylang tailandés, pero el árbol es más grande. Sus flores, cuando se queman, desprenden una fragancia maravillosa. Algunos dicen que las mujeres son como el ylang ylang. ¿Cómo es eso? Preguntó la extranjera con expresión de desconcierto. Cuanto más se magullan las flores, más intenso es su aroma y más seductor. Al igual que las mujeres, la edad solo aumenta su encanto. Paguida dejó vagar la mirada por el río y, por un instante fugaz, pensó en Primprapa, el Ilan Ilan de la alta sociedad. Deberíamos regresar pronto. Tengo una sesión de filmación esta tarde. ¿Me dices dónde te dejo? Yo también tengo trabajo esta noche, pero no quiero irme todavía. Su voz sonaba realmente reacia. Te prometo que te traeré de nuevo, si quieres. Paguida se iluminó con una sonrisa. En ese momento, sentía que podía concederle a Alin cualquier deseo, incluso desfilar con su pijama de Winnie el oso si eso era lo que ella quería. Luces. Ridícula. La actriz se cayó al suelo del pabellón de la risa al ver su desfile profesional en pijama. Como si los tuyos no fueran graciosos, señorita Hello Kitty. Era cierto, ambas tenían estampados de dibujos animados. Si alguien las viera así, se reiría igual de fuerte. También pensó en Shannon, a quien una vez lo habían sorprendido usando un pijama de Mickey Mouse cuando iba a ver a su querido doctor. Después de despedirse de la abuela, Alin llevó a su invitada de regreso a la ciudad, a la vida cotidiana, al trabajo y a sus problemas. Para Paguida habían pasado un día y una noche. Aunque su cuerpo seguía débil, su mente se había fortalecido, estaba clara y alerta, trazando la ruta desde la casita del jardín hasta su propia casa. Alin recordó la noche anterior y no pudo resistirse a preguntar. Estabas hablando en sueños. ¿Fue una pesadilla? Lo fue. Una terrible. Soñé que me atacaba. Ese hombre trae. Alin la llevó en auto hasta su casa antes de irse, recordándole que fuera al médico si seguía sintiéndose mal. Al entrar, Paguida vio que su auto ya estaba estacionado en su lugar. Peque debió de haberse encargado de eso. La modelo revisó todo lo que había adentro. No faltaba nada, ni siquiera su celular, que se había dejado olvidado. Entonces lo tomó. 52 llamadas perdidas. ¿Dónde has estado? No regresaste a casa, nunca contestaste el teléfono. La voz tensa detrás de ella era una que conocía bien. Así que pudo rastrearme hasta mi casa, la Ilan Ilan de la alta sociedad. ¿De verdad te importa? ¿Si me quedo o si me voy a algún lado? Enderezó la espalda mientras respondía sin darse la vuelta. No me trates así, Honey. Exclamó Primprapa alzando la voz en tono amenazante. Paguida cerró la puerta del auto y se alejó, sin esperar a escuchar más. Mientras tanto, una vez que Alin llegó al set, su mente se centró por completo en el trabajo. De lo contrario, sus pensamientos seguirían divagando hacia la extranjera que estaba bajo el manglar la noche anterior. Y pensar en otra extranjera. Falle no servía de nada. Cuando llegó la hora del descanso, se mantuvo ocupada ensayando sus líneas. El rodaje de hoy se centraba exclusivamente en la actriz principal, lo que le dejaba poco tiempo para esperar o echarse una siesta a escondidas, como solía hacer. No fue hasta que terminó la jornada que apareció su representante, quien asumió el papel de chofer para llevarla de regreso al condominio, permitiendo que Alin durmiera cómodamente en el auto. Lynn, ¿puedes encargarte de otra serie? La tía Nudie acaba de llamar. Aquí está el guión. Tae se lo puso en el regazo mientras Alin seguía en silencio. Si acepto esto, se van a superponer. Esta aún no ha terminado, y la siguiente ya está esperando. ¿Estás seguro?
Lo revisé. El papel es fuerte. Una vez que se transmita, los índices de audiencia se dispararán. Pero estarías trabajando todos los días. Por eso te pregunto si puedes aceptarlo, trabajando 7 días a la semana. Alin tomó la pila de papeles. El guión era interesante, pero a medida que seguía leyendo, algo aún más intrigante le llamó la atención. Lo acepto. 7 días a la semana no es nada. Su dulce sonrisa tenía un toque gélido, y sus ojos brillaban como chispas. ¿Cómo podría negarse, cuando el protagonista masculino que sería su contraparte, en lo que se vislumbraba como una intensa batalla de emociones, no era otro que Try? Este drama prometía emoción incluso antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Alin se encargaría de ello. I can't take the pressure anymore.